Nuevamente es un privilegio y una bendición poder compartir la bendita y santa palabra de Dios con usted. El día de hoy estamos en el capítulo 1 de Jonás y nuestro estudio se llama Grupos de Oración y Vida y usamos una herramienta denominada época. Época es un acróstico donde la E significa un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Si usted aún no ha visto el capítulo introductorio o el video introductorio de Jonás, se lo recomiendo encarecidamente para que usted pueda comprender de una mejor manera el estudio de Jonás. Y hoy estamos en el capítulo 1 y vamos a ir al versículo 1 y vamos a ir haciendo siempre unas explicaciones para poder entender el contexto histórico, político, social en el que este hombre vivió. Entonces, o este profeta de Dios, este varón de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ese es el versículo 1. Jonás era un siervo de Dios que estaba profetizando en el pueblo de Israel. Ahora, Jonás ya había estado profetizando anteriormente. Muchos creen que Jonás comienza su ministerio con este llamado. No. Jonás ya había estado predicando que los límites de Israel serían restaurados desde Hamat en Asiria hasta el Mar Muerto. ¿Y dónde encontramos eso? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y esta profecía que él está diciendo que los límites serán restaurados, se va a cumplir en el reinado de Jeroboam II. Por eso dijimos en el capítulo anterior o en el video anterior que era muy importante y muy necesario que cuando vamos leyendo los profetas menores o estudiándolos como usted quiera, es importante ir a leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas y los otros libros que ahí le expliqué en su oportunidad. A los profetas Dios les daba una revelación muy específica, muy individual en su momento, ¿verdad? A nosotros, y escúcheme esto, la revelación de Dios de manera general para salvación. A nosotros la palabra de Dios no nos es revelada de manera general, de la siguiente manera, en sueños, visiones. No viene porque un hermano nos diga a mí, Dios me dio palabra para usted. Los profetas y los apóstoles eran personas que Dios había puesto, pero no para que le den palabra específica para usted. Ya le voy a explicar por qué. Tampoco vendrán como en horóscopo, en naipes, con adivinos, con nubes, ni leyendo hojas de plantas, ni viendo el fondo de una hoja viendo el fondo de una taza de café. Ahora, no significa que Dios no le pueda hablar a usted de manera personal en un sueño. No significa que Dios no le pueda hablar a usted cuando usted está orando. ¿Quién puede limitar a Dios en su manera de hablar? Pastor, ¿usted tiene pruebas? Sí. Dios me ha hablado a mí de manera muy particular, no general. Nadie va a no va a sacar una doctrina de un sueño. Nadie va a sacar una enseñanza de un sueño. Nadie va a sacar una cuestión profética de un momento así. Dios ahorita me acaba de hablar. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la revelación general en su santa palabra, la Biblia. Porque si la Biblia no fuera el marco referencial, cualquiera le estuviera agregando y agregando y agregando más profecía, más revelaciones, y eso no puede ser. Ahora, que Dios le pueda hablar a usted en un sueño de manera particular, eso estoy de acuerdo. Conmigo lo ha hecho. Y se comprobó lo que, por ejemplo, me habló. O, por ejemplo, cuando yo iba en un avión, yo no era más que cristiano.
y Dios me dice, ve a levantar una iglesia, y Él me dice cómo vaya. Y ahí se levanta nuestra iglesia, Shalom. Ese es, Dios le puede hablar a usted de manera para una tarea específica. Nadie puede limitar a Dios, pero que alguien invente una doctrina, una nueva revelación, eso sí no puede ser, ¿verdad? Entonces, nosotros para conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos darle importancia a la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios, inspirada, permanente, verdadera, es guía, es especial, nos enseña, es infalible, es general, es universal, nos corrige, nos motiva, sin límite de tiempo, precisa, progresiva, con propósito. La Biblia es la base de nuestra fe y práctica, de todo aquello que confiemos, vivamos y desarrollemos para la vida. La Biblia es el fundamento. La Biblia son las bases de nuestra fe. La Biblia es el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de sí mismo. La Biblia habla de Dios. La Biblia habla del Espíritu Santo. La Biblia habla de Jesucristo. La Biblia habla del hombre. La Biblia habla del pecado. La Biblia habla de la salvación. La Biblia habla de ángeles, demonios, del diablo, de la condenación, de los tiempos finales, a lo que se llama escatología final. En pocas palabras, la Biblia habla de tres grandes cosas: la vida, la muerte y la eternidad, ¿verdad? ¿Qué es nuestra vida? ¿Por qué morimos? ¿Y dónde pasaremos la eternidad? De eso debería estar preocupado usted. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y una cosa que debemos entender aquí de este pasaje, ¿verdad? Es que nosotros específicamente tenemos aquí un ejemplo a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué hay un ejemplo a seguir en este pasaje? Porque dice, vino palabra de Jonás a Amitai diciendo, ¿verdad? O sea, Dios le está hablando a Jonás de manera específica. El ejemplo a seguir es que usted y yo comprendamos que Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios. Y usted y yo deberíamos de poner atención a la palabra del Señor y ser, por supuesto, siervos del Señor. Jonás era un siervo del Señor. Mire cómo dice ahí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Usted recuerde que este hombre ya le había, de acuerdo a la palabra de Dios, vimos que este hombre era un profeta, y un profeta que Dios usaba, ¿verdad? Y permítame decirle que cuando usted comienza a servir al Señor y cada vez le sirve más, mientras más usted le sirve, Dios más lo usa. Por ejemplo, usted dice que yo no tengo ningún don, ningún talento, nos equivocamos. Cuando usted empieza a hablar con las personas, cuando empieza a orar por las personas, cuando empieza a visitar a las personas, cuando empieza a estudiar la palabra de Dios y usted enseña la palabra de Dios, testifica de la palabra de Dios, habla de lo que Jesucristo ha hecho en su vida, a Dios lo empieza a usar más. Y le empieza a dar más talentos, más habilidades, más capacidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar aquí en este pasaje? Ahí dice claramente que es hijo de Amitai. La madre no se menciona en el libro. No significa que su mamá no fuera importante. Pero recuerde que como en Israel, para ellos era muy importante manejar la ascendencia y la descendencia para ver de quién venía. Cuando usted va a ir al libro, por ejemplo, de Mateo, de Lucas, usted va a encontrar las genealogías ahí. Para ellos era muy importante hijo de quién era, ¿verdad? De hecho, Bartimeo, escuche, Bar era hijo de Timeo. Los nombres muchas veces son hijo de fulano, hijo de mengano. Y aunque son cosas muy antiguas, yo sí recuerdo que en Oriente todavía decía, ¿y él quién es? Es hijo de fulano, nieto de mengano,
¿verdad? Aquí no se acostumbra a eso en las ciudades, ¿verdad? Pero en los pueblos sí. Hijo de fulano, nieto de mengano, ¿verdad? Amitai era una palabra hebrea que significa verdad, veraz y Dios es verdad. Entonces podemos decir que Jonás es hijo de la verdad, porque es hijo de Amitai. Y Amitai significa la verdad, Jesús, Dios es verdad, y Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es verdad. Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 20 dice, la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo en Romanos 2:20 nos habla que la Biblia es la forma de la ciencia y de la verdad. La Biblia revela que el padre tiene la obligación de instruir a sus hijos en la santa y bendita palabra de Dios. Entonces el padre es responsable del desarrollo espiritual de los hijos, del desarrollo emocional, del desarrollo económico y del desarrollo individual de sus hijos. Según Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice, estos son los mandamientos, las leyes y decretos que el Señor me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país al cual van a tomar posesión. Versículo 2. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, y así vivirán muchos años. Versículos 6, 7, 8 y 9. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblalas de ellas, tanto a tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. 8. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. 9. Y escríbelas también en los postes y en las puertas de tu casa. Los judíos eran instruidos, enseñados, formados, educados en la ley desde niños. Inicialmente era la mamá quien lo tomaba desde los 0 a los 5 años, pero de los 5 a los 12 años era el papá quien tenía que enseñarle toda la Torá. Y al enseñarle toda la ley a los 12 años de edad tenía que presentarlo en los sacerdotes en el templo, y ahí era examinado, evaluado, si usted así le quiere llamar, y entonces eran declarados hijos de la ley. Instrucción viene de una palabra griega que usted va a ver cómo se escribe allí, se llama kasnon. Pero la palabra es katishisi y se pronuncia en realidad catequisi y viene de la palabra que se usa para catecismo. Mire, interesante de dónde vienen este tipo de palabras y qué significa instrucción elemental, básica y oral, y que se le daba a los niños, ¿no? El padre entonces tenía que ser obediente en saber enseñar los mandamientos, las escrituras y la ley, y seguramente Amitai lo hizo con su propio hijo. Y entonces aquí encontramos un ejemplo a seguir y un cambio de actitud. El ejemplo a seguir es que también es nuestra obligación instruir a nuestros hijos. Nosotros debemos empezar con nuestros niños. Así como la madre estaba obligada ya a enseñarle al hijo desde muy temprano a repetir las cosas, es importante que nosotros lo hagamos. Nosotros desde muy niños vivimos solo con nuestra mamá. Y nuestra mamá nos obligaba a repetir el Padre Nuestro todos los días. Todos los días antes de acostarnos llegaba al cuarto y los tres, Manuel, Gustavo y yo, dormíamos en un solo cuarto. Mi mamá vivía en un cuarto continuo y de hecho hasta mandó a hacer una puerta en medio de los dos cuartos. Y antes de acostarnos llegaba, tocaba la puerta primero, la abría y ya oraron, ya mamá, ya hicieron el Padre Nuestro, ya mamá. Muy bien. Por aquellos que no lo hayan hecho bien, otra vez, Padre Nuestro que estás en los cielos, y ahí otra vez, ¿verdad? Entonces, mi mamá de alguna manera cumplió la función de, nos leía la Biblia, leíamos la Biblia juntamente con ella. Y creo que es un
una buena instrucción de parte nuestra hacer esto. Eh, Ser un buen padre, ser un buen abuelo, ser una buena madre, una buena abuela, es algo que nosotros debemos cumplir con nuestros hijos. Y es algo que es obligatorio. La Biblia, la bendita y santa palabra de Dios, es el manual por excelencia para una buena vida. Y una cosa maravillosa que usted y yo podemos hacer es, por ejemplo, con nuestros hijos, leer los salmos. Usted quiere que Dios le hable a su vida, comience en el libro de los salmos. Por ejemplo, en este mismo tiempo de pandemia. Mire, hay gente que con la que he platicado y tristemente me dicen, pastor, me he alejado, me he enfriado desde que no he estado yendo a la iglesia. Y hay gente que dice, es que yo quería tener tiempo para hablar con Dios. ¿Qué ha hecho en estos 6 meses? ¿Qué ha hecho en estos 6 meses? Usted ha tenido tiempo para leer la Biblia, ha tenido tiempo para orar con Dios. También le invito a leer Proverbios. Si usted es un poco perezoso para leer la Biblia, puede leer un capítulo diario, un capítulo diario. Y mire, ahora me sorprendí que hay una aplicación que dice, usted puede leer libros ahora de manera inmediata. ¿Y qué es la novedad? ¿Qué le lee? La aplicación le lee el libro. Y dice usted en un mes puede leer hasta 4 libros y le muestra que le va leyendo. Imagínense, usted y yo tenemos la bendita y santa palabra de Dios en aplicaciones en celulares. Usted puede oírlo. Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted, eso de leer un capítulo, 31 capítulos de Proverbios en un día usted los pudiera escuchar, en una noche antes de acostarse. Entonces la Biblia nos dice todo lo que un padre debe ser. Un padre debe ser ejemplo. Los hijos aprenden de ver lo que los papás hacemos, lo que los papás decimos, ¿verdad? Ellos están observándonos y aún desde muy niños. Si los niños quieren ser como el papá, entonces nosotros debemos ser ejemplo para los hijos. Nosotros como padre también debemos brindar amor a nuestros hijos. Mire, el amor debe aprenderse en la casa. Muchas veces la queja de nosotros es que nosotros no aprendimos de nuestros padres porque nuestros padres no tuvieron el ejemplo. Pero usted y yo podemos aprender a ser amorosos así como Jesús ha sido tan amoroso con nosotros. Debemos aprender a amar, debemos expresar oraciones de amor. Muchas veces sí somos muy buenos para corregir a los hijos. Mira, que aquí, que esto y que el otro. Pero nunca tenemos palabras de afirmación. Yo te amo. Yo pase lo que pase, te amo a ti, a la esposa, a los hijos. Los hijos deben saber que usted los ama. Abrácelos, béselos. Dígales que usted está con ellos. Muestre un afecto físico hacia sus hijos. Hábleles de las cosas, de la cuestión de la vida. Muchas veces papás no se le acercan a las hijas por esa cuestión del acercamiento sexual, pero los hijos deben sentir que usted les ama. La mamá debe abrazar a sus hijos, el papá debe abrazar a sus hijos. La mamá y el papá deben animar a los hijos con alientos de amor. Por otro lado, la tercera cosa que los papás debemos hacer es animarles. Nosotros debemos darle confianza, palabras de afirmación. Tú puedes, ahorita no se pudo, en la otra lo vas a hacer. Y no cuando nuestros hijos empezaron a caminar, ¿cuántas veces se cayeron? ¿Cuántas veces se rasparon y lloraron, pero luego se pararon? Entonces usted debe animar a sus hijos, ¿verdad? Mire, nosotros somos muy buenos para condenar. Nosotros cuando un hijo no hace bien las cosas o es un poquito malcriado, tendemos a decir, de vos lo vas a parar, de sinvergüenza, de ladrón vas a ser, esto y el otro. Y en Oriente es clásico eso, ¿verdad? De sinvergüenza vas a ser, de ruin vas a ser, ladrón vas a parar en la vida, jefe de pandilla vas a ser, de la cuadrilla de bacho vas a ser.
Entonces, pero usted puede afirmar a su hijo, ahorita está tratando de estudiar, perdió un examen, usted dígale, mira, esta vez lo perdiste, pero yo sé que tú tenés la capacidad para hacer el esfuerzo y ganar el siguiente examen, ¿verdad? Entonces el hijo se va a animar, pero tal vez el hijo haciendo el mejor de los esfuerzos, el mejor de los empeños, y usted le dice que es un inútil, que es un bueno para nada, que mejor hubiera tenido un rollo de alambre la mamá y no el hijo que tuvo. Entonces usted destruye el ánimo del hijo. Si usted debe dar palabras de ánimo, de refuerzo, de fortaleza, de poder, para que el hijo se empodere. 4, usted y yo debemos educar a nuestros hijos. El padre debe formar el carácter del hijo. La mamá debe formar los principios, juntamente con el padre, de honradez, coraje, generosidad, gentileza, honestidad, humildad, cortesía. ¿Por qué es que no hay gente cortés en la calle? Porque no lo aprende en su casa. ¿Por qué no hay gente que tiene disciplina? Porque no la aprendió en su casa. ¿Por qué hay gente que se desanima luego de las cosas? Porque nunca aprendió a perseverar en su casa. ¿Por qué hay gente que es terriblemente mentirosa? Dice, ¿a quién saldría tan mentiroso este muchachito? ¿A usted? Si usted fue quien le enseñó, cuando llegan a tocar la puerta de su casa, ustedes... Entonces usted misma le enseña a su hijo a mentir. Entonces dice, ¿a quién saldría de mentiroso? Es a usted, ¿verdad? La paciencia, el ser limpios, el ser serviciales, ¿verdad? La escuela, el colegio, los institutos le van a dar formación académica, pero no esos principios, esos valores, esa cuestión del carácter formal que debe tener uno. Eso solo nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Es obligación del padre transmitir los valores bíblicos, porque al principio, y déjeme decirle, digamos 3 siglos atrás, muchas veces los papás dejaron la obligación de la enseñanza bíblica y de los fundamentos bíblicos en la iglesia. Y luego en esta era moderna, ahí que le enseñen los profesores. Imagínense, y si el profesor no tiene principios, no tiene valores, no tiene todo ese carácter que usted quiere tener, ¿verdad? Y hoy en día, permítame decirle una cosa, nosotros debemos de adelantarnos a los acontecimientos. Dice, es que yo quiero hablar conmigo, pero él nunca está, no tiene tiempo, siempre está en sus dispositivos. Ah, qué brutal. Mándele un pasaje de la Biblia por WhatsApp. Inscríbanse en Instagram, usted baje la aplicación de Instagram, de YouTube, y mándele pasajes bíblicos de YouTube, mándele predicaciones, mándele enseñanza, porque le va a ayudar. Pero que su hijo también mire que usted lo hace, que usted lee la Biblia, que usted ora, que cuando su hijo entre al cuarto lo encuentre a usted arrodillado, que cuando su hijo lo ve a usted almorzar, lo ve cenar, ve que usted es una persona ejemplar, que tiene ese carácter, que usted antes de comer inclina su rostro, le da gracias a Dios por la comida. Pero usted es de aquellos que agarran la tortilla en el nombre de Cristo Jesús, amén, y ya la lleva aquí. Entonces dice el hijo, bueno, mi papá es así, yo soy así, quizás no es importante. Entonces, los hijos necesitan saber lo que es bueno, lo que es malo, no lo que es relativo. Quizás sea bueno, quizás sea malo, no. El hijo debe saber, esto es malo, esto es bueno, esto es lo que debe ser. El respeto a los mayores, el respeto a la gente adulta. Usted ahora ve pasar un viejito en la banqueta y vienen los patojos, no se bajan de la banqueta. Quieren que el viejito se baje de la banqueta. El ir a la derecha. Es interesante que ahora con lo de la pandemia nos hizo recordar, por ejemplo, muchas normas de urbanidad que nuestros abuelos nos enseñaron antes. Yo recuerdo que le enseñaba a uno, camine solo por la derecha, le decían a uno. Entonces usted nunca va a toparse con nadie, a menos que sea un anciano. Pero si usted camina por la derecha, nunca se va a topar con nadie. ¿Y por qué? Porque la otra persona camina en la derecha. Esas eran reglas de urbanidad. ¿Y qué pasó? Resulta que ahora en los centros comerciales hay flechas de caminar por la derecha.
y de regresar por la derecha. ¿Por qué? Porque son normas de urbanidad. Debemos aprender a oír a nuestros hijos. Escucha a sus hijos, siéntese con ellos, chatee con ellos, llámelos, haga videollamadas. Es que no he podido hablar conmigo, haga una videollamada, aprenda. ¿Y cómo se hace? Aprenda, baje una aplicación o hay teléfonos que ya tienen las aplicaciones. Siéntese cuando puede, chatee con ellos. Escúcheles qué son sus sentimientos, sus emociones, qué les preocupa, qué les angustia. Recuerde cuando usted era niño, cuando usted era joven, cuando usted era adolescente. Usted tenía angustias, tenía qué pasará y qué va a pasar. Mire, ahora mismo los niños están en un periodo y qué va a pasar. Vamos a ir a la escuela otra vez, vamos a estar con los amigos. Usted debe estar ahí para hacer el sostén emocional y que él tenga un carácter en el cual pase lo que pase, él sabe que está con sus papás, que sus papás lo entienden, que sus papás lo animan, ¿verdad? Por otro lado, hay que establecer límites. Uno de las limitantes de nosotros los guatemaltecos es que no aprendemos a poner límites a nuestros hijos. Tengo, no sé, quizás como unos 25 años de estar viajando a Estados Unidos y yo empecé a ver cómo era que ellos trataban a los hijos. Y como todo padre tenemos defectos. Y los norteamericanos también tienen defectos a sus hijos, pero una cosa que me encantó es que saben ponerle límites a sus hijos. Por ejemplo, llegando a la casa a tal hora en la tarde-noche, el niño se va a bañar, después va a comer y después él se va a acostar. Hace sus deberes, sus tareas, qué sé yo, pero no así como, ¿ya hizo sus deberes? Sí. Va, usted ni los revisa los deberes. Entonces, como ya él dice que hizo los deberes, usted lo deja ver televisión 12, 1, o tiene un dispositivo y otro día se levanta así todo desvelado y vos que tenés, es que no dormí bien. Claro, no durmió bien porque pasó viendo televisión y usted no le puso límite. Entonces, el poner límites, permítame decirle muy apropiadamente que el poner límites a nuestros hijos nos permite vivir una vida muy segura. Y se lo voy a explicar de esta manera de acuerdo a la bendita y santa palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que ellos pueden comer de todos los árboles, aún del árbol de la vida, de la vida, pero del árbol del bien y del mal no podían comer. ¿Cuál era el límite? El bien y el mal. Ellos quebrantaron la confianza del Señor cuando toman de este árbol. Si ellos no hubieran tomado de este árbol y ellos se hubieran preservado, pero no lo hicieron. Hace poco escuché a un predicador contar la historia que él llega a Estados Unidos, él es extranjero, pero comenzó a vivir ahí y lograron comprar una casita. Y ellos querían tener una casita que tuviera bastante terreno en la parte de atrás, pero en la parte de atrás había una autopista. Entonces ellos se dieron cuenta que querían que sus hijos crecieran en un ambiente seguro. Y entonces ellos tuvieron su primer bebé y ellos se dieron cuenta que cuando el hijo ya empezara a crecer y luego tuvieron otro bebé y luego creo que un tercer bebé, entonces, claro, los niños al principio estaban pequeñitos, 1 año, 2, 3, pero llegó un momento en que el niño quería ir a jugar pelota al patio. Resulta que no podía porque si pateaba la pelota se iba a ir a la autopista y lo más probable es que el niño siguiera la pelota, porque detrás de una pelota siempre hay un niño. Y entonces, un carro era el peligro. ¿Y cuál fue? El papá puso un límite. Entonces el límite que pusieron una barda alrededor del patio le permitía a los niños vivir seguros. Los límites no son malos. Ponerle límites a nuestros niños no es malo. Por ejemplo, tienes que leer la Biblia y tienes que, por ejemplo, ir a la iglesia. Tienes que respetar a tus mayores. Entonces, cuando ponemos límites y ponemos enseñanzas y ponemos este tipo de cosas, son maravillosas porque son de nuestro beneficio. Y también nosotros necesitamos disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué necesitamos disciplinar a nuestros hijos? Efesios 6,
4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. El aspecto negativo de este versículo indica que un padre no debe provocar a malos sentimientos en sus hijos. Esto es tratar nosotros de corregir a nuestros hijos con crueldad, con severidad, con exigencias injustas. Nosotros no debemos ser parciales o irracionales en el ejercicio de la autoridad con nuestros hijos. Por ejemplo, con un bebé que nosotros, ¿por qué vomitó aquí? Usted no debe vomitar. Él no sabe si es un bebé. Entonces, esa es una justicia irracional con los hijos, ¿verdad? ¿Por qué ensuciaste la mesa si es un bebecito? Cuando va a comer, él va a botar comida ahí, ¿verdad? Claro, usted le va enseñando poco a poco, ¿no? Y irritar, digamos, dice, no provoquéis a vuestros hijos, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es provocar? Es irritar, exasperar, tratar de una manera equivocada a los hijos. La Biblia no está diciendo que no corrijamos a los hijos. De hecho, usted va al libro de Proverbios, dice, corrige con vara a tu hijo. Pero lo que debemos aprender es que no debemos corregir a nuestros hijos con ira. Si usted se enojó y tiene ira, respire hasta 10. 1, 2, 3, 4, ya se calmó. Entonces le dice al hijo, mira, yo te amo con lo profundo de mi corazón, pero esto que hiciste estuvo malo. Yo necesito corregirte. Así es de que te tengo que dar 1 o 2 hinchazos. Te pones de pie. Hasta es más, fíjese que los niños cuando van creciendo, usted le dice, ¿cuántos hinchazos crees que mereces de esto que te di? Ellos mismos dicen. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba ya crecidito, le dije, mira, esto que hiciste es incorrecto. Recuerdo que yo me fui de viaje y lo primero que le dije, mira, no vayas a jugar con piedras en el patio porque vas a quebrar los vidrios del camión. Y ya le acababa de poner los vidrios nuevos a un camión que yo tenía para cargar materiales por mi trabajo de arquitecto. Y resulta que se puso a jugar al béisbol con piedra. Y le quebró los vidrios de adelante. Entonces cuando yo regresé le dije, ¿qué castigo crees tú que mereces? 1 mes sin televisión, me dijo. O sea, ellos saben. El hijo sabe. Así de que cuando usted corrige y pone límites, y por supuesto déjeme decirle, le dije, te felicito. No le dejé 1 mes sin televisión, ¿verdad? Porque también conozco un papá, y quizás usted se va a reír, que ya lleva 3 años de castigo de que no puede ver televisión. Y cada vez él se va a seguir portando mal. Yo creo que va a llegar el día del juicio en la tarde y a saber qué tipo de dispositivos van a haber para ver televisión. Y ya no la va a ver el muchacho, ¿verdad? Tampoco eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces un padre sabio va a saber buscar el equilibrio, va a saber desarrollar, va a saber cómo amonestar, para que entonces el hijo entiende que el castigo o la disciplina que está poniendo es una situación que le ayuda a crecer espiritual, emocionalmente a esta persona, ¿verdad? Y finalmente es una promesa, porque un buen hijo honra a sus padres, ¿verdad? Y si usted cumple la función de padre, enseñará a sus hijos a que sus hijos lo honren, y si sus hijos lo honran a usted, el que honra padre y madre le va bien sobre la tierra que Jehová su Dios le va a dar. Y Efesios 6, 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias, hermanos, y hasta aquí nos vamos a quedar con el estudio el día de hoy, y que la paz de Dios sea con usted y que le sirva este pasaje rica y abundantemente. Corren ya aquí ríos de adoración, ofrecemos a Jesús. Algo nuevo está pasando.